Muy buenas noches, bienvenidos a Enlazados. Soy César Ramírez y esta noche tengo invitado al psicólogo clínico José Orlando. Él es magíster en psicología clínica y con un diplomado internacional en drogodependencias. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Básicamente queríamos tratar el tema del sicariato juvenil, que es un tema que actualmente nos aqueja a muchos pobladores, a muchos ciudadanos dentro del Perú. Básicamente quisiéramos la definición de lo que es un sicario. Bueno, tienes toda la razón cuando manifiestas que es un tema bastante frecuente y últimamente está abarcando mucho las noticias, ¿no? Inclusive ya existen varias directivas que están tratando de atenuar esta problemática. Cuando nosotros hablamos de un joven sicario, estamos hablando de una persona que necesariamente tiene una patología. Entonces, cuando yo hablo de patología, me estoy refiriendo a que existe una alteración en la manera como él percibe la realidad. O sea, cómo él percibe el poder que puede llegar a tener. Porque de por sí, o sea, estamos hablando de una distorsión en cuanto a los pensamientos. Estamos hablando de cierto distanciamiento de los afectos, lo que va a ser propicio de que esta persona logre desarrollar ese acto sin sentir remordimientos. Correcto. Muchas personas nos preguntan si el sicario es una persona que nace o es una persona que se hace. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, cuando nosotros hablamos de sicario, podemos pensar que es un fenómeno multifactorial. O sea, yo no te podría explicar este fenómeno solamente apelando al entorno social o solamente apelando al desarrollo de la familia, porque ambas tienen mucho que ver en el desarrollo de esto. Inclusive, si nosotros somos bastante claros en el análisis, vamos a darnos cuenta que los primeros 2 años de vida, como se suele decir bastante seguido, es muy importante dentro del desarrollo psicológico de la persona. De los primeros años de vida va a depender la vida adulta, cómo nosotros vamos a desarrollar en una vida posterior. Entonces, allí toma bastante fuerza el concepto de qué es lo que recibe el niño en las edades iniciales. Y cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de un vínculo, hablamos de un apego. Entonces, esta criatura que en un inicio pues, nace con cierta carga genética, a la que llamamos temperamento, y además que es la madre aquella encargada de regular ciertas emociones temperamentales en edades iniciales. ¿Qué ocurre cuando este niño no logra, cuando esta madre no logra autorregular a la criatura? Entonces van apareciendo los primeros problemas en el desarrollo, porque la criatura no llega a dominar esa reactividad. En otras palabras, estamos hablando que no va a seguir las normas, lo que podría terminar desencadenando otro tipo de diagnóstico. No sé si me dio cuenta. Sí. ¿Ya? Como por ejemplo un trastorno desafiante y oposicionista en edades iniciales. ¿Lo que significa? Lo que significa que para que nosotros tengamos a un adolescente que incurre en un acto de sicariato, necesariamente ha tenido que ser un niño que ha tenido un problema, ya sea como te digo, un trastorno desafiante y oposicionista, un trastorno de vinculación en la infancia o un trastorno disocial. O sea que necesariamente para que una persona o para que un joven llegue a ser un sicario, tiene que haber tenido trastornos previos. Que puedan sostener este problema. ¿A qué edad se manifiestan los primeros rasgos de un sicario? Ya, es como te decía, si apelamos al desarrollo y a las alteraciones que pueden devenir justamente en la relación de la crianza con el entorno social, vamos a postular que estos problemas pueden tener el origen, quizás, digamos, a los 10 años, 11 años, 12 años, cuando hablamos de un trastorno disocial. Ahora, cuando hablamos de un trastorno disocial, estamos hablando de un puber, quizás de un niño que está pasando la pubertad, que muestra una conducta desafiante a las reglas, que muestra quizás bastante frialdad en ejecutar algunos actos. Estamos hablando de un niño que no va a seguir las directivas ni las reglas, o sea, va a infringir las reglas. A esa edad consideramos que el entorno, digamos en el colegio o con los amigos, es fundamental, es básico para que se pueda desarrollar más esta percepción. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del aprendizaje social, hablamos de un mecanismo observacional por el medio, que es el medio por el que yo voy a incorporar una conducta, de acuerdo a las consecuencias. Por ejemplo,
En el colegio yo observo que el más agresivo es, para mí, a mi forma de ver, bajo mi percepción, es el más popular, es el más respetado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo observo que los demás en cierta forma como que le tienen recelo. Entonces yo observo la conducta que él muestra y entonces yo empiezo a copiar esa conducta, porque yo quisiera tener ese respeto. Entonces en algún momento yo voy a expresar ese poder que según yo he ganado. Y en ese momento van a haber personas a quienes les va a parecer bien lo que yo hago. Entonces, esos pueden ser los amigos. Imaginemos, yo agarro, cojo un palo y voy en busca de otro adolescente que de repente me ha ofendido. Y sin mediar la consecuencia, lo empiezo a golpear. Quizás en mi grupo de amigos, ellos me van a reforzar, me van a premiar. Me van a decir, bien, así se hace, lo merecía, que tú eres el más fuerte, que por aquí, por allá. Entonces, esas cosas que ellos me dicen van reforzando mi conducta agresiva. Claro. ¿Me dejo entender? Inconscientemente. O... Claro, podemos decirlo así, pero yendo al punto directo, o sea, ellos están aprobando la conducta que yo estoy desarrollando. Y ojo, ese refuerzo no solamente me hace sentir bien, sino reafirma mi creencia de que lo que yo estoy haciendo es correcto. Está bien. ¿No? Entonces, por ejemplo, si vamos al tema ya del tratamiento que hay, digamos, un joven sicario, poniendo el caso de el más sonado que fue de Gringallo, ¿existe algún tipo de tratamiento? ¿Se puede regenerar un muchacho de esas características? Claro, mira, es que tendríamos que hacer una evaluación para poder darnos cuenta cuáles son las características que muestra ese adolescente, ¿no? Este joven infractor en este caso. Ahora, si bien es cierto, podemos hipotetizar que él tiene un trastorno disocial o quizás un trastorno antisocial. Entonces tenemos que deslindar también el tema del consumo de las drogas, porque también es bien sabido que este joven consumía drogas, ¿no? Entonces, en este caso, sí existe un tratamiento, pero es un tratamiento que por lo general es largo y cuyos logros son minúsculos en el tiempo. O sea, porque se pretende reestructurar el pensamiento, se pretende modificar la percepción que él tiene acerca de la relación con las personas, porque el sicario no tiene el respeto hacia la vida de las demás personas. Él se percibe como en un grado mayor que los demás. Y por ahí decían que así como él valora la vida de los demás, valora su propia vida, ¿no? Sí, es cierto. Pero lo que se muestra básicamente es un desprecio hacia la vida humana. Entonces el tratamiento, como te digo, va orientado tanto a la reestructuración de los pensamientos como a la reconexión con las emociones. Porque los sicarios son fríos afectivamente. Entonces, esos son los dos objetivos que se persiguen dentro del tratamiento con la finalidad de reinsertarlos. Pero ahora, bien sabido, es que la reinserción es un tema bastante controversial. Sí, justamente en el caso puntual de Gringallo veíamos que, bueno, se sabe que la familia estuvo muy ligada a lo que es el tema del sicariato. Entonces, eso complica la labor de un tratamiento que él pudiera tener en el futuro. Exacto, y es que justamente el tema de la familia recobra la importancia de vida, porque es en ella donde se van a ir forjando los esquemas, o sea, los esquemas mentales, que no son fáciles de modificar. Imagínate, este joven ha crecido rodeado, ¿no?, de personas significativas, como el tío, por ejemplo, que era pues un avesado delincuente, ¿no? Entonces, como que se dice por allí que él lo instruía, que le enseñó a utilizar las armas y qué sé yo. Entonces, este chico ha crecido bajo ese contexto, valorando las cosas que para ellos era aceptable. Ahora, no va a ser fácil modificar definitivamente, no va a ser fácil porque es ir en contra de toda una cultura familiar. Exacto. Viendo el tema un poco más macro, el gobierno ha puesto énfasis en lo que es el tratamiento y regeneramiento de los jóvenes sicarios o de los jóvenes con principios psicopatológicos. Ya. Bueno, tenemos un centro de infractores, ¿no?, Maraguita, ¿no? Todos los chicos que han cometido actos de asesinato, llamados sicarios, han sido llevados a estos centros, porque ellos no pueden ser llevados a un centro penitenciario de adultos. Sin embargo, en estos centros de infractores, de jóvenes infractores, hay programas.
que están orientados justamente a trabajar con ellos, ya sea desde el punto de vista psicológico, ya sea desde el punto de vista religioso. ¿Y están debidamente llevados estos programas? Podemos decir que en teoría sí, aunque en la praxis sabemos que no necesariamente ocurre eso, porque bien es sabido que en estos lugares se comercializan sustancias, ¿no? Y ello hace que el tratamiento no sea efectivo. Pero sí, o sea, sí existe la intención por parte del gobierno de proponer algunas soluciones, aunque habría que mejorarlas más. ¿Cuáles cree que pueden ser esas mejoras que pueden haber? Primero que todo, tratar de implementar un programa a nivel nacional, porque si bien es cierto, existen programas en estos lugares, muchos de ellos son parte de una propuesta, pero no son parte de un proyecto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre propuesta y proyecto? Propuesta en que nosotros convenimos en que puede ser factible, puede ser adecuado, puede funcionar, y lo echamos a andar. Pero un proyecto es algo que ya está estipulado, está estudiado, está, como te digo, premeditado, ¿no? Y lógicamente que persigue objetivos, ¿no? Y tiene formas de medir el logro de esos objetivos también. Bueno, José, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco realmente por la entrevista y quisiera pedirte un breve cierre, un mensaje para los jóvenes que digamos se pueden estar escuchando en estos momentos y que tienen esas dudas o tienen esos principios que quizás no son los correctos. Ok, bueno, veamos. Primero para poder darle cierre que me señalabas. Hoy en día ya la figura de la familia se ha ido distorsionando bastante. Y siempre que nosotros hablamos de jóvenes infractores, hablamos de familias disfuncionales, hablamos de adolescentes sin oportunidades, hablamos del gobierno que es muy indiferente ante la problemática, ante la búsqueda del empleo, ante las oportunidades de poder estudiar. Sin embargo, si somos cautelosos en el análisis, nos vamos a dar cuenta que lo que va a determinar totalmente el éxito o fracaso de una persona es la visión que tiene acerca de la vida. Entonces, en algún momento el adolescente empieza a percibir el riesgo como parte importante dentro de su desarrollo, como aquella motivación, aquella fuerza que lo va a dirigir. Y es muchas veces en ese conflicto donde ellos empiezan a vincularse y empiezan a ejecutar conductas negativas. Ahora, no es el propósito de decirle que no lo hagan, porque indefectiblemente los jóvenes, cuando alguien le dice, ¿sabes que no lo hagas?, lo hacen. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, tienden a desarrollar la conducta inadecuada o la que no se espera. Entonces, más allá de proponer qué es lo que no se debe hacer, hay que entender que todo lo que nosotros desarrollamos o todas las conductas que nosotros tenemos tienen un límite y tienen una consecuencia. Entonces, de lo que adolece hoy en día nuestra juventud es justamente esa visión de futuro. Solamente hacemos las cosas en el presente, en el hoy, y no nos ponemos a pensar qué es lo que puede pasar si es que yo lo hago, qué podría pasar si es que yo me drogo, qué podría pasar si me empiezo a juntar con este grupo. ¿Por qué? Porque yo apelo más a la ganancia inmediata. Si yo estoy con este grupo de infractores, ¿qué tengo? Tengo respeto, tengo la satisfacción de algunas necesidades inmediatas, ¿entiendes? Como un sinfín de otras cosas más. Entonces, si yo dejo de ver la ganancia inmediata y me pongo a pensar en la consecuencia que podría tener yo si desarrollo ese acto o esa conducta, créeme que por lo menos algo podríamos hacer. Porque hoy en día el pensamiento moral en los adolescentes está bastante venido menos. Está bastante venido menos, ya sea por temas de globalización, ya sea por una vinculación pobre en la familia, ya sea porque el entorno valora más algunos paradigmas externos, y a la larga tenemos un deterioro total de nuestras estructuras sociales. Y porque el sicariato es un fenómeno social que lamentablemente hoy en día está cobrando vidas. Y la inseguridad ciudadana y la percepción de riesgo va creciendo cada vez más y nosotros no podemos detener. Solamente tenemos que tomar medidas preventivas. En lo que consideramos que nosotros mismos también somos responsables de todo esto, como ciudadanos, como compañeros, como amigos. En parte, sí. Bueno, José, te agradezco mucho por la entrevista. Gracias por los consejos y por el último mensaje a los jóvenes. Esto fue Enlazados y muchas gracias. Hasta luego.